En este apartado vamos a ver cómo transformar las interrelaciones del modelo entidad-relación en tablas del modelo lógico, que como sabéis se llaman también relaciones. Veremos cómo transformar los tres tipos de interrelaciones que existen: interrelaciones de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Empezaremos en primer lugar con las relaciones de uno a uno, como la que se muestra en este ejemplo. Como veis, tenemos dos entidades, empleado y vehículos, y existe entre ellos la relación conduce, de forma que cada empleado conduce un coche y cada coche es conducido por un solo empleado. La cardinalidad máxima es 1. En ambos casos es 1 y 1, ¿vale? Por tanto, la relación es de 1 a 1, pero aquí en este caso obligatoriamente todos los vehículos los conduce un empleado, ¿vale? Y por tanto no pueden haber vehículos que no conduzca ningún empleado, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Una tabla para vehículo, una tabla para empleado y una tabla podríamos poner para conduce, o bien añadir en el vehículo, fijaos, añadir en el vehículo quién es el empleado que conduce ese vehículo, ¿vale? La clave primaria de empleado la añadimos en vehículo como clave ajena. ¿Lo veis? Y además añadimos la fecha de inicio porque era un atributo, ¿vale? La fecha de inicio era un atributo de la relación conduce, ¿vale? Por tanto, añadimos la clave primaria de empleado a vehículo y los atributos que tenga la relación también los añadimos a vehículo, ¿vale? Y obtenemos esas dos tablas. Fijaos, yo podría haber optado por, en vez de en vehículo añadir el código del empleado, en empleado añadir la matrícula del vehículo que conduce. Pero como la relación de empleado, la cardinalidad mínima es 0, quiere decir que hay empleados que no conducen ningún coche, ¿vale? Por tanto, si lo hiciera así, tendría empleados que en matrícula tendría un nulo para no, porque no conducen ningún coche, ¿vale? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, pues mejor en este caso la opción 2. Podríamos tener el caso contrario, un caso en el que ahora todos los empleados conducen coches y hay coches que no los conduce ningún empleado, ¿vale? ¿Veis la diferencia ahora de este caso con el de antes, ¿no? Ahora las cardinalidades han cambiado. ¿Por qué han cambiado? Porque este es un caso distinto, ¿vale? Entonces, en este caso sí, como obligatoriamente todos los empleados conducen un vehículo, es el empleado donde pongo la matrícula del vehículo que conduce, ¿vale? Y la fecha de inicio. Y tanto en este caso como en el anterior tengo que indicar, vuelvo al caso de antes, que el código de empleado es clave ajena a empleado, ¿vale? Si no lo indico, pues él no tiene por qué saberlo, aunque se llamen igual, ¿vale? Insisto en que hay que indicar explícitamente lo que son claves ajenas, ¿vale? Y tengo que indicar si acepta nulos o no. Un empleado aceptaría nulos en este caso. Un vehículo podría tener un código de empleado nulo. En este caso no, porque fijaos, si vuelvo al esquema lógico, obligatoriamente todos los vehículos los conduce un empleado. La cardinalidad es 1-1, ¿vale? Y por tanto no aceptaría nulos, ¿vale? Y la regla de borrado: si borro un empleado, ¿qué ocurre con el vehículo que conduce? ¿Vale? Pues lo borro también, propagar. O no permito borrar un empleado si tiene un coche asignado, restringir, ¿vale? Depende de lo que queramos hacer, no podemos aquí dar una cosa u otra, podría ser propagar o restringir. Anular sí que no podría ser, puesto que no acepta nulos, ¿vale? ¿Y fecha de inicio acepta nulos? ¿Vale? Fijaos, pues lo que me digan aquí, lo que me diga el esquema conceptual. Fecha de inicio es un atributo obligatorio y por tanto tampoco acepta nulos.
¿Vale? Si ahí en fecha de inicio, en el esquema conceptual, apareciera una cardinalidad 0,1, pues entonces sí que aceptaría nulos. ¿Vale? Bien, este es el caso que habíamos comentado antes. Sería justo al revés, porque ahora la entidad que participa obligatoriamente es empleado. ¿Vale? ¿Qué ocurriría si ambas fueran 1-1? Ambas fueran obligatorias. Pues bueno, si las dos son obligatorias, podríamos decidir crear una única tabla, que fuera empleado con el vehículo que conduce. ¿Vale? Y existe una tercera opción, ya lo veremos más adelante en algún ejemplo, que consistiría en crear una tabla para empleado, una tabla para vehículo y una tercera tabla para la relación, con el código del empleado y la matrícula que conduce. ¿Vale? Lo único que habría que elegir adecuadamente la clave primaria para garantizar que la relación es de 1 a 1, que un vehículo no pudiera estar asignado a más de un empleado y que un empleado no pudiera tener asignados más de un vehículo. ¿Vale? Eso, jugando con la clave primaria y las claves alternativas, se podría garantizar. Ya veremos algún ejemplo. Bien, aquí tenemos algunos casos de identificadores externos, ¿vale? En el que tenemos la entidad cliente, la relación envío, y el identificador de envío es el identificador de cliente. ¿Vale? Pues en ese caso, o bien, como es una relación de 1 a 1, ponemos una única tabla con los dos, o bien añadimos una tabla envío añadiéndole el identificador de cliente. ¿Vale? Bien, o si tenemos autorrelaciones, pues aquí pondríamos una tabla para persona, ¿vale? Y como tenemos que las personas son tutorizadas por otras personas, pues añadiríamos la clave primaria de persona en persona, como clave ajena. ¿Vale? Entonces tendríamos el código de persona, el nombre y el código de la persona a la que tutoriza. ¿Vale? Que sería una clave ajena a persona. Es el mismo caso que los vendedores. Código de vendedor, nombre y código del jefe. ¿Os acordáis? Aquí sería código de la persona, nombre y código de la persona a la que tutoriza, o bien código de la persona que la tutoriza a ella. ¿Vale? Bien, ya iremos viendo algunos ejemplos de estos casos. Relaciones de 1 a muchos. ¿Cómo resolvemos este caso? Pues de una forma muy parecida a la de antes. Tenemos estudiantes y tenemos que los estudiantes los tutoriza un profesor. Pero un profesor puede tutorizar a varios estudiantes. ¿Vale? Pues de nuevo, una tabla para profesor, con el código de profesor y el nombre, una tabla para estudiante, con el código de estudiante y el nombre, y dado que un estudiante solo lo tutoriza un profesor, ponemos el código del profesor en el estudiante, como clave ajena. ¿Vale? Y los atributos que hay en la relación, pues junto con el código del profesor en la tabla estudiante. ¿Vale? En este caso, en que la relación es de 1 a muchos, solo podemos poner la clave ajena en la entidad que participa con cardinalidad 1. ¿Vale? Puesto que un estudiante solo tiene un profesor, pongo cuál es ese profesor. ¿Vale? Fijaos, yo en profesor no podría poner el código del estudiante, porque no es solo uno. Un profesor puede tener varios. Si yo pusiera código de estudiante en profesor, solo podría poner un estudiante. ¿Vale? Luego, en este caso, solo podemos ponerlo en estudiante, la clave ajena. ¿Vale? Fijaos, eso me permitirá que un estudiante tenga el código de estudiante, el nombre y el profesor que lo tutoriza. Y ese profesor que lo tutoriza se podrá repetir en varios estudiantes distintos. Con lo cual, un profesor podrá aparecer en varios estudiantes. ¿Lo veis? Por tanto, si miráis este ejemplo y lo comparamos con el de antes, con este, no es muy distinto. Esto era una relación de 1 a 1, la de antes es una relación de 1 a muchos. Para garantizar que la relación es de 1 a 1, como en este caso,
yo tengo que indicar que en este caso la matrícula que he puesto en empleado es clave alternativa. Eso hará que un empleado, yo le asigno un coche y esa matrícula no podrá aparecer en otro empleado. ¿Lo veis? Si yo a Antonio le asigno el coche CR4, ¿vale? Como la matrícula CR4 es clave alternativa, no podrá aparecer asignado a Juan ni a Antonia, ¿vale? Y eso es justamente la diferencia entre una relación de 1 a 1 y una de 1 a muchos. En la relación de 1 a 1, la clave ajena es además clave alternativa, ¿vale? Bien, aquí tenemos algunos casos también de identificadores externos y autorrelaciones, ya lo veremos más adelante con algún ejemplo. Y bien, y las relaciones de muchos a muchos, ¿vale? Las relaciones de muchos a muchos se resuelven siempre transformando la relación a una tabla que contiene la clave primaria de cada una de las entidades que participan en la relación, más los atributos de la relación, ¿vale? Los atributos de la relación se añaden a la tabla correspondiente, ¿vale? Fijaos aquí, tengo que los estudiantes cursan asignaturas, en este caso la relación es de muchos a muchos. Una asignatura la cursan varios estudiantes, un estudiante puede cursar varias asignaturas, ¿vale? Una tabla para asignaturas, código asignatura y nombre, y una tabla para estudiantes, código estudiante y nombre. Y una tercera tabla para cursa, ¿vale? Donde pongo la clave primaria de asignatura, cod asig, y la clave primaria de estudiante, cod est, ¿vale? Y tengo que indicar, y perdonad que vuelva a insistir, pero si no lo indicamos no estaría bien, que en cursa cod est es clave ajena a estudiante y en cursa cod asig es clave ajena a asignatura, ¿vale? ¿Y cuál sería la clave primaria de cursa? La unión de las dos, ¿vale? Porque los estudiantes se pueden repetir con distintas asignaturas y las asignaturas se pueden repetir con distintos estudiantes, ¿vale? Por tanto, la clave primaria sería cod est más cod asig, ¿vale? En este caso, cursa no tiene atributos, por lo tanto, como no tiene atributos, pues no los ponemos, obviamente. Pero si tenemos un caso como este, de nuevo una relación de muchos a muchos, los pacientes tienen citas con los médicos en una fecha y en una hora, ¿vale? De nuevo es una relación de muchos a muchos. Un paciente puede tener varias citas con un médico y un médico puede tener varias citas con uno o varios pacientes, ¿vale? Una tabla para paciente, una tabla para médico y una tabla para cita, con la clave primaria de paciente y la de médico, más los atributos de cita, código de médico, código de paciente, fecha y hora, ¿vale? Código de paciente es clave ajena a paciente, código de médico es clave ajena a médico, ¿vale? ¿Cuál sería la clave primaria en este caso? De cita. Del paciente, ¿vale? Siguiendo la misma técnica que en el caso anterior, las dos claves primarias serían las dos claves ajenas serían la clave primaria, ¿vale? La unión de las dos. Pero efectivamente, si yo pongo esa clave primaria, fijaos, antes me servía porque yo quería saber qué estudiantes cursaban qué asignaturas, ¿vale? Pero si ahora sí pongo esa clave primaria, tendría que un médico visita a un paciente, el médico 1 visita al paciente 5,
el día 1 de enero del 2013 a las 4 de la tarde. ¿Vale? Pero si el médico 1 visita al paciente 5 el día 5 de enero, ya no lo podría poner, porque sería el mismo código de médico y el mismo código de paciente. ¿Lo veis? ¿Y qué sería? ¿Uno de los dos códigos más la fecha y la hora? Eso podría ser una opción. ¿Vale? Si yo pongo como clave primaria código de médico y código de paciente, ¿vale? Tendría que el médico 1 visita al paciente 5, el 1 del 1 del 2013, a las 16:00. ¿Vale? Si esto es la clave primaria, yo ya no podría poner que el médico 1 visita al paciente 5 el 1 de marzo del 2013, a las 16:00. ¿Vale? Porque estaría repitiendo la clave primaria. Entonces, cuando en la relación de muchos a muchos existen atributos, la clave primaria no tiene por qué ser la suma de las claves ajenas que apuntan a cada una de las entidades. ¿Vale? Una posibilidad sería lo que ha comentado él, el código del médico con la fecha y la hora. ¿Vale? Puesto que un médico no puede tener el mismo día, a la misma hora, dos citas. ¿Vale? Y en este caso, el código del paciente, junto con la fecha y la hora, también podría ser clave primaria, o si no lo elegimos como clave primaria, clave alternativa. ¿Vale? Es decir, código de paciente, fecha y hora, la unión de las tres sería una clave alternativa, puesto que un paciente no debe tener dos citas el mismo día a la misma hora.